Bienvenidos a este nuevo episodio número 5 de Money Geeks. En este episodio vamos a hablar sobre activos y pasivos. Aquí justamente trata de la diferencia, qué es un activo, qué es un pasivo. Y luego cuando hablan de activos, qué es un activo pasivo, un activo activo, cómo. O sea, o son diferentes o es lo mismo. También vamos a darles ejemplos de activos, ejemplos de pasivos. Y también cómo puede convertirse un pasivo a activo y también cómo es que algo puede ser activo y pasivo. Correcto. Y pues como siempre, alguna que otra anécdota que nos ha pasado o que conozcamos gente que les ha pasado. Entonces, cuéntanos, Josué, ¿cuál es la diferencia principal entre un activo y un pasivo? Pues la diferencia principal entre estas denominaciones, estos conceptos, es lo que efectúan en tu vida. Como vieron en el video pasado, les platicamos mucho acerca de Robert Kiyosaki y una de sus más grandes aportaciones en su libro de Padre Rico, Padre Pobre fue diferenciar mucho lo que los contadores ponen como activos o pasivos de lo que en la vida real es un activo o un pasivo. Y lo pone en términos muy simples. Un activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo. Y un pasivo es todo aquello que saca dinero de tu bolsillo. Y vamos a hablar del ejemplo más simple de todos, igual me estoy adelantando un poquito, pero que todas las familias en México y desde que se creó el Infonavit, que para eso fue, era su sueño adquirir una casa. Y una casa en una hoja contable normalmente aparece como un activo. Pero el punto es que si tú vives en una casa, lo que pasa es que está generándote gastos. El mantenimiento, los servicios y además hay un costo financiero por tener esa propiedad. Además del pago de la deuda, del crédito y todo lo relacionado con eso. Entonces lo que está haciendo en ese momento la casa es que está sacando dinero de tu bolsillo. Y por eso podemos decir que es un pasivo, no un activo por el valor que llega a tener y que además no es tan fácilmente convertible a dinero. Entonces esa es la diferencia principal. Un activo lo que va a hacer es que te va a dar más dinero y un pasivo te va a quitar dinero. Más perfecto no lo pudiste explicar. Y sí, un activo, por ejemplo, hablando de la casa y tocaste el tema del Infonavit, y aquí ya en el tema del Infonavit vienen ya como subtemas del crédito hipotecario, el crédito Infonavit, incluso antes, como dato curioso, Infonavit construía casas, actualmente ya no lo hace. Y hay muchos mitos sobre cómo adquirir tu primera casa, cómo adquirir tu primera vivienda. Muchos dicen que adquirir tu casa es la mejor inversión que puedes hacer en la vida, es tu inversión más alta. Y no. Ah, bueno, depende. O sea, depende justo del activo que quieres tener. Porque justo una casa, igual me voy a adelantar, se convierte en ambos. En un activo, pero también puede ser el peor pasivo que puedes tener en tu vida. ¿Cómo puedes y cómo es posible? O sea, si mis papás, mis abuelos siempre me dijeron que te compres tu casa y así no vas a tener pérdidas y demás. Bueno, tener una casa implica, como en el BMW del video pasado, sus gastos. Gastos de limpieza, gastos de predial, gastos, bueno, los impuestos realmente. Mantenimiento de la casa. Entonces, sí, tienes tu casa, nadie te la quita, tú vives ahí, por supuesto, pero esa casa te va a estar generando gastos. De que se te rompió la tubería, de que el baño ya no sirve. Entonces, hay que tener bien claro esto. O sea, si bien una casa puede ser un activo muy bueno, como por ejemplo el tema de Airbnb, que se ha vuelto un vehículo de inversión bastante bueno, tanto propiamente el Airbnb como en la bolsa, pero también puede ser un pasivo muy alto. Pero ahora bien, este,
Uno de los de las frases que también dice Robert desde los ricos adquieren activos, que son los valores e inversiones, y los pobres adquieren pasivos, que son los compromisos y las obligaciones. Ejemplos básicos del activo, pues ya los dijimos, las inversiones o un negocio. Por ejemplo, también básicos y simples de los pasivos. El más grande pasivo que cometen todas las personas, yo estuve a punto de cometerlas, es sales de la carrera o empiezas a ganar dinero y ahí va mi primer coche. Un coche es un de los principales pasivos que puedes tener porque te está generando gastos. El coche que te costó 400,000 pesos cuando lo compraste, cuando lo quieras vender al día siguiente ya te vale 300 o ya te vale 200. Entonces, o el anillo, o los videojuegos, que vaya, activos que estuve adquiriendo toda mi vida. Pero justo el truco es cómo hacer que incluso tus pasivos, pasen a ser activos. Cómo es que ese coche que te compraste, convertirlo en un activo, como lo que tú llegaste a hacer del negocio del Uber, cómo hacer que tu casa, que es un activo, un pasivo que te trae muchos gastos, convertirlo en un activo. Entonces, esta es la magia. Pero también viene otro concepto que muchas de las personas, y que yo me incluía en ese entonces, que te decían, sí, ok, ya te sé que el activo mete dinero a mi bolsillo, el activo lo saca, perfecto, ya entendí. Seguí leyendo y luego me empezaban a decir, sí, ahora, por ejemplo, este activo pasivo o este activo activo. Yo, o sea, ¿cómo? Este activo, ¿tienes un activo que es pasivo? ¿Cómo? O sea, no. A mí me explicaron que el pasivo es lo que saca dinero. ¿Cómo un pasivo es un activo? O sea, ¿cómo es esto de activo pasivo? Hasta parece trabalenguas. Entonces, estamos aquí para sacarlos justo de esa duda que en algún momento Josué y yo tuvimos, y en base a experiencias también logramos comprender qué es un activo pasivo. En alguna de tus experiencias, ¿qué ha sido un activo pasivo para ti? Bueno, creo que el más reciente del que siempre hablamos, que está por aquí también, este es un activo pasivo. O sea, ¿qué quiere decir? Hablamos aquí del tipo de ingreso que nos genera. O sea, un activo genera dinero. Pero ¿de qué tipo es esa generación de ingreso? Porque hay dos tipos. El ingreso pasivo es aquel que no requiere de ti para que esté llegando a tu vida. Entonces, un activo pasivo sería como el libro, que no necesita ya de mí. O sea, yo ya lo escribí, yo ya hice el trabajo. Y mientras esté en las librerías o en Amazon o en la página de la editorial y la gente lo pueda adquirir ahí, yo no hice nada. A mí nada más la editorial cada mes me dice, aquí está tu reporte de ventas a gente que yo ni conozco, que ni sé dónde está, en qué parte de la República, y ahí te va tu dinerito cada mes. Entonces, eso es un activo pasivo que funciona, esté o no esté enfermo, no esté enfermo, haga o no haga cosas, me está generando dinero. Y ahora tú explícanos cómo serían los activos activos, Cris. El activo activo es, como se los dijo Josué, bueno, el activo pasivo, en resumen, es ganas dinero sin tú estar ahí moviéndole. No tienes que meterle mano, no tienes que hacer nada más, simplemente está existiendo y te está dando dinero. Eso es un activo pasivo. El activo activo ahora es ese activo que sí tienes que meterle tu tiempo, tienes que meterle tu mano y tienes que estar ahí porque si no, no genera. Un activo activo, pues yo creo que típico que todo el mundo puede pensar es pues, tu trabajo, ¿no? O lo que haces. Tienes que estar ahí para generar el dinero. Por decir, si yo quiero tener una fuente de ingresos, antes de empezar a grabar yo lo dije como broma, pero es la realidad. O sea, si yo quisiera tener una fuente de ingresos extra y digo, bueno, pues si yo quiero ganar más dinero, pues en las noches me voy de stripper. Entonces, es una fuente de ingresos extra. Déjenos sus comentarios si lo quisieran ver de stripper aquí. Entonces, es una fuente de ingresos extra, pero pues tengo que estar ahí yo bailando, tengo que estar ahí yo enseñando, tengo que estar ahí, tengo que invertir en mi tiempo en hacer esto, en generar más ganancias.
Entonces, el truco, diría yo, a ver si tú estás de acuerdo, Josué, del éxito financiero es en lo más posible, siempre, siempre, siempre busca tener activos pasivos. Siempre. Porque el tiempo, déjenme decirles que el tiempo es el activo más valioso que puedes tener en la vida. El tiempo avanza, las personas envejecen, los hijos crecen. Entonces tienes que tener tiempo para tu familia, para tus amigos, para tus proyectos. Entonces, si tú eres trabajador y tienes tu salario, evidentemente, de 7 a 3 de la tarde, por decir un ejemplo, y en las tardes, pues en las tardes tienes tiempo para comenzar a pensar, a generar diferentes activos pasivos. Por ejemplo, en el caso de Josué, él en sus tiempos libres decidió escribir su libro. Y este fue un activo que en su momento, pues sí, tuvo que invertir su tiempo en estar en la computadora, estar escribiendo. Yo lo estuve leyendo, incluso estuvo haciendo varias entrevistas a otras personas para que le cuenten anécdotas, sus experiencias financieras, sus errores financieros. Y tuvo que invertir tiempo. Pero una vez que él terminó de escribir todo esto, avanzó el tiempo y este libro se convirtió en una fuente de ingresos para él, además de todas las que ya tenía. Y muchos dicen, ay, bueno, es un tema muy, muy popular también y muy controversial, porque muchos emprendedores, muchos empresarios te dicen, escribe tu libro, es una maravilla para generar un activo. Pues sí, pero también hay diferentes formas de empezar un libro, de publicar un libro. Bien lo mencionó Josué, que una cosa es escribir el libro perfecto, pero otra cosa es vender el libro. Entonces tienes que utilizar esas estrategias. Sin embargo, también me he encontrado muchas personas y empresarios que han dicho, sí, yo escribí mi libro, pero pues la verdad es que no me genera dinero. Incluso escuché una conferencia de Arturo Elías Ayub, que él escribió su libro y él dijo, de las ganancias que yo obtengo de mi libro son nada, o sea, realmente no gano mucho dinero de ahí. Yo cuando empecé a escribir o empecé a trabajar con un doctor que estaba haciendo su libro, él también me dijo, yo de este libro no voy a recibir mucho. Pero ojo, siempre hay que verle las oportunidades que te traen todo. Por ejemplo, si el libro, tú dices, ok, entonces el libro no me va a traer muchas ganancias, no es un activo pasivo que me va a generar mucho. Sin embargo, tener tu propio libro te va a generar autoridad, porque en automático cuando tú tienes tu propio libro te conviertes en el experto en ese tema. Y a pesar de que no te generó ganancias, las demás personas, al verte como el experto, te van a empezar a invitar a hacer contenido, que hoy está muy de moda hacer contenido, en diferentes áreas. Te van a invitar a conferencias, vas a ser un punto de opinión. Entonces, por ejemplo, yo he visto varias fotos de Josué que incluso está ahí en áreas donde hasta tiene su cartelito que dice Josué Mejía. Y me atrevería a decir... Con el libro al lado. Sí, tú me vas a corregir, Josué. Pero me atrevo a decir que muchas de esas oportunidades que has tenido de presentarte y ser speaker y ser conferencista en varias áreas, en varios lugares, gran parte de esto ha sido como consecuencia de ese libro que escribiste. Entonces, un activo pasivo, si bien también te puede generar ingresos, también te puede generar muchísimas experiencias, muchísimos conocimientos que te van a hacer crecer el triple. Wow, lo que acabas de decir es sumamente importante porque tiene mucho que ver con algo que yo vengo diciendo en mis redes desde hace mucho tiempo, que es el pensamiento estratégico. No todos los activos son iguales, pero a pesar de que hay activos iguales, no todos los activos pagan igual. Entonces, por ejemplo, cuando yo publiqué mi libro, varios de mis colegas empresarios publicaron sus libros también. Y varios de ellos igual me han dicho que no es negocio, ¿no? Una me dijo, es el peor negocio, es la peor inversión que he hecho en mi vida. Y yo digo, claro, porque no la pensaste estratégicamente.
hay que buscar siempre la manera de maximizar la utilidad que nos da aquello en lo que ponemos nuestro tiempo. O sea, yo pude haber escrito otro libro, porque tengo otros dos, que uno no está publicado, que hablan del tema del éxito. Pero vender el tema del éxito es bien difícil si no eres una cantante internacional que te conoce en todo el mundo. Porque la gente te pregunta, bueno, ¿y tú cómo me demuestras que tienes el éxito? Y de nuevo, no se trata de aparentar, como comprar la casa más grande, el carro más lujoso, traer el iPhone de la última generación, porque pues quizás estás súper quebrado, ¿no? A pesar de toda esa apariencia. Entonces la gente dice, pues no, no tienes éxito. Entonces yo decidí hablar del tema de finanzas. ¿Por qué? Porque esto me iba a provocar justo que me invitaran a más foros, a poder dar conferencias en universidades, a que otras personas dijeran, sí voy a contratar tu asesoría porque tienes un libro, porque eres el autor. Y eso te diferencia muchísimo. Pero es parte de un pensamiento estratégico de decir, ¿por qué voy a generar este tipo de activo? Y me acabo de acordar de algo que nunca lo había pensado, fíjate. Y es que no necesariamente una casa, comprar una casa, eh, te va a hacer ganar dinero rentándola. Y lo voy a explicar, me confundí un poquito. Porque, por ejemplo, yo viví en un departamento que lo conseguí rentar a una renta bastante económica por su ubicación geográfica, y yo lo subarrendaba, ¿no? Porque tenía muchos cuartos y yo no necesitaba usar todos los cuartos, ¿verdad? Entonces, pues tenía varios roomies que les cobraba yo una renta más alta, y entonces yo no pagaba nada de renta de ese departamento y aparte tenía un pequeño excedente. Por decir números, me los voy a inventar, ¿no? Yo pagaba 8,000 pesos de renta, pero entre los tres roomies cada uno me pagaba 3,000, entonces me pagaban 3,000, yo pagaba mis 8,000 de renta y me sobraban 1,000 pesos. Entonces yo vivía gratis y además tenía un flujo de efectivo cada mes. Entonces yo no lo compré, o sea, yo rentaba ahí. Pero fíjense el pensamiento estratégico. Gracias a ver cuánto le podía sacar, y que además esos 3,000 pesos de renta eran regalados por la ubicación nuevamente del departamento, los pagaban con mucho gusto, y pues yo hice un negocio ahí. De hecho, el roomie que finalmente se quedó con el contrato, cuando pues ya yo le cedí el contrato del departamento, le dije, te estoy heredando un negocio. Porque él hizo lo mismo. O sea, él no pagaba nada, les cobraba a los demás roomies. Y entonces, fíjense, o sea, ese era un bien raíz que ni siquiera era mío, pero lo convertí en un activo. Sí, y ejemplos como esos de activos hay muchos, 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 muchos. Así como también hay infinidad de ejemplos de pasivos. El coche, la tele, la casa, el Xbox, los videojuegos, los tenis, el balón, las salidas, el cine, el restaurante. Hay un montón de pasivos, pero también hay muchas formas de generar activos. Uno de los ejemplos básicos es, bien lo dijo Josué, es el de las bienes raíces, las inversiones en las bolsas, los negocios que no requieren su presencia diaria. Les voy a dar, por ejemplo, el ejemplo de mi negocio que yo tengo. Yo tengo un negocio que es digital. Yo me estoy también especializando, bueno, soy especialista en marketing digital y me estoy especializando en marketing digital con inteligencia artificial. Al final, como les hemos mencionado, el aprendizaje nunca terminas de aprender. Josué es ingeniero químico, yo soy ingeniero biomédico y aún así seguimos y seguimos y seguimos aprendiendo, conociendo cosas nuevas y adaptándonos a la tecnología. Al final, como buenos geeks que somos, la tendencia de la tecnología hoy en día es la inteligencia artificial. Entonces, yo tengo un negocio que me dedico a vender productos. Y estos productos, lo organicé de tal forma que cuando las personas me contactan para hacerme los pedidos, mediante inteligencia artificial, ellos me hacen un pedido y sin inteligencia artificial
yo tendría que estar viendo todos los mensajes, todos los mensajes que me mandan, hasta los mensajes que me dicen, ¿cuánto cuesta esto? Y el precio está ahí. O sea, bueno, al final de eso se trata un negocio, tienes que estar contestando todo, tienes que estar haciendo ventas. Entonces, aplicar la inteligencia artificial a tus negocios, en mi caso, por ejemplo, es también ahorrar tiempo para mí. O sea, yo de por sí ya invertí tiempo en crear mi página web, en buscar mi distribuidor, en buscar quién va a ser, o sea, con distribuidor me refería a que me va a surtir los productos. Después, quién los va a distribuir en México, las paqueterías. Y ahora también tener que invertir tiempo en estar contestando todos esos mensajes, pues no me va a dar la vida. Y más si estamos diciendo que el truco aquí es tener diferentes fuentes de ingreso, pues ahorita estoy con una fuente de ingresos que sí me requiere mi tiempo al 100% ahí. Entonces, pues oye, no es rentable, no es viable. Y más si yo tengo otras actividades. Si yo quiero jugar un videojuego, pues no puedo. Entonces, al aplicar inteligencia artificial en esto, implica que las personas que me mandan mensajes básicos o sencillos de, oye, ¿cuál es el precio? Está ahí. Mi inteligencia artificial les responde, el precio es oye, necesito una cotización de este producto, este producto, y quiero que me los envíes a tal lado y tal cosa. Ah, pues esa cotización, que es una operación matemática, realmente la puede hacer la computadora. Entonces yo pongo a la inteligencia artificial a que haga estas cotizaciones y ya se las envía en automático a mis clientes. Entonces yo ahí ni siquiera metí mano, no hice nada. Eso es un ingreso, eso es un activo pasivo, porque, bueno, más bien es un ejemplo de un activo que primero tuve que estar ahí invirtiendo tiempo y metiéndole la energía para crear todo esto y también crear la automatización, la convertí en un pasivo, porque ya no tengo que estar invirtiendo mi tiempo en contestar mensajes de este tipo, y mejor invierto mi tiempo en contestar mensajes que sí ya son más personalizados. Por ejemplo, que me dedico también, como les conté, yo me dedico a dar asesorías de ventas, asesorías de negocios, de finanzas, como lo estamos haciendo ahorita, y pues hago estos eventos y luego una persona me escribe, oye, es que, ¿sabes qué? Me pasó esto, venía de viaje, el vuelo se retrasó y pidió la aerolínea, etcétera, etcétera. ¿Crees que el dinero que te deposité para pagar el curso que me ibas a dar, me lo puedes regresar o quédatelo, pero me puedes modificar el día y darme el curso otro día? Bueno, ya ese tipo de eventos, pues sí, ya los tengo que responder yo. Pero esos ya son mensajes que me toman pues unos cuantos minutos hacer y no todo el día respondiendo mensajes de ese estilo. Entonces, este es un tipo de negocio, como ejemplo, que puedes convertir en un activo, como la propiedad intelectual, el libro de Josué, y los metales preciosos, que también es otro activo muy popular. ¿Tú cuáles han sido los metales preciosos en los que has invertido o has tenido? Pues fíjate que yo nunca he comprado metales preciosos, pero una amiga lo hacía. O sea, yo tenía una amiga en la carrera que ella compraba plata. Y entonces, todas las semanas, ella juntaba cierta cantidad de dinero e iba por su onza de plata. Entonces, lo hacía constantemente. Esto te lleva a que cuando se aprecian, porque los metales suelen apreciarse, creo que ahorita el oro está en los máximos, si mal no tengo la información, y entonces si tú estabas comprando oro de una manera periódica, pues de pronto pues ya tienes mucho más dinero que el que originalmente invertiste. Uh-huh. Entonces ella hacía eso. Cuando de pronto la plata tenía una subida fuerte, pues podía vender ciertas de sus piezas y entonces ya ganaba más dinero. Entonces estos son activos porque son fácilmente convertibles a dinero y ponen más dinero del que tú invertiste. Si yo la compré, por decir no tengo ahorita los precios, pero decir, la compré en $100 y ahora vale 150, pues ya le saqué $50 de ganancia a este tipo de activos. Y me decía uno de los asesores de Robert Kiyosaki que los metales preciosos son como el dinero de Dios. Entonces que por eso le gustaba, en vez de invertir en acciones o cosas así, comprar metales preciosos, porque finalmente tienen un valor intrínseco
por su sola naturaleza y que tiende a apreciarse en el tiempo. Evidentemente, al final, pues todo al igual que el Bitcoin y el Ethereum que hablamos en el episodio pasado, pues vaya, los metales preciosos también tienden a ser un esquema muy volátil en el tema de inversiones en la bolsa, que es muy bueno, pero también puedes ganar mucho dinero, pero también puedes perder mucho dinero. Igual volvemos a lo mismo, es cosa de tener una buena estabilidad emocional y pues saber también lo que estás haciendo. Cometí el error, bueno, uno de los ejemplos en el cual yo perdí mucho dinero fue que cuando yo empecé a invertir en la bolsa, mis primeras experiencias es de que, pues sí, tenía este broker, empezaba, sí, pues sí, la empresa que me gusta, pues me gusta Apple, me gusta Google, las más populares, ¿no? Las que según yo son las buenas. Y sí, sí, pues aquí, y luego acá, y luego compro acciones de aquí. Bueno, CFDs. Pero pues lo hacía así al aire, o sea, pues al final de eso se trata invertir en la bolsa, básicamente pues tú pensar que va a subir o que va a bajar, o sea, no es algo que puedas controlar, pero no es lo mismo apostar que informarte. Al final, también una de las características importantes en finanzas es que la razón por las cuales las personas pierden mucho dinero diariamente no es porque no tengan un puesto alto, porque no estén ganando dinero suficiente, porque tengan deudas en el banco. No es ninguna de esas. La razón por la cual las personas pierden dinero todos los días es por la ignorancia. La ignorancia es las peores cosas que puede pasarte. Y el ejemplo claro es la bolsa. Yo perdí mucho dinero por ignorante, en el sentido de que yo pensaba que esas eran las empresas más poderosas del mundo y yo invertía en ellas y terminaba perdiendo dinero, no porque fueran malas empresas, insisto, simplemente porque no me informaba. Yo no sabía lo que hacía Google, lo que hacía Apple, que justo es la tendencia del mercado. Entonces, al yo hacerlo por apostarle de que no, pues sí, yo apuesto a que va a subir, porque no las he informado, pues perdí mucho dinero. Pero en su lugar, mejor decidí asociarme con un analista financiero y esta persona sí se dedica a estar estudiando el mercado, a cómo va esta empresa, qué decisiones toman, porque todas las decisiones que toma una empresa implica que sube o baja en la bolsa, ya sea que sacaron un producto, que descontinuaron un producto, que cambiaron el personal, que hasta incluso que el familiar del CEO se puso enfermo, o sea, cosas incluso que tú dirías insignificantes, que cómo crees que va a afectar el familiar del director a las finanzas de la empresa. Pues claro que lo hace. Bien les dijimos que el invertir en la bolsa implica emociones y tendencias. Entonces, si una empresa está sacando un producto y que todo el mundo confía en ese producto, pues la empresa va para arriba. Pero si al final este producto salió muy malo, pues va para abajo. O si esta empresa dice, sí, vamos a sacar este producto y demás, pero pues las personas saben que esta empresa ya tiene un historial de que sus productos son medio chafones, pues en lugar de subir, pues va a ir para abajo, porque todas las personas van a pensar, van a decir, oye, pues es que ahora vas a destinar, ya vas a destinar más recursos en crear otro producto que va a fracasar, yo no estoy contigo, entonces pues va para abajo. Entonces, de esto se trata diferenciar en los tipos de activos y los tipos de pasivos. Pero bien, así como ya les dimos ejemplos de activos muy buenos y ejemplos de pasivos, también existen instrumentos o cosas que pueden ser ambas. Pueden ser un activo y puede ser un pasivo. Por ejemplo, las tarjetas de crédito es uno de los ejemplos también muy populares. ¿Tú cómo consideras que esto puede ser así? Pues justo como platicábamos en el episodio, me parece que en el 2, de la deuda buena y la deuda mala. O sea, finalmente el crédito es parte de la riqueza que nosotros tenemos.
porque el dinero es confianza, se basa en la confianza. Entonces, el crédito es una medida de la confianza que las instituciones financieras u otras personas nos otorgan. Y ese dinero lo podemos usar ya sea para adquirir pasivos, que como hace rato decías, ¿no? Los videojuegos. Yo digo que esos son pasivos al cuadrado, porque no solo gastas en el videojuego como tal, sino todo el tiempo productivo que vas a pasar ahí jugando, que yo digo, es como el Netflix también, o sea, no vamos a satanizar a nadie aquí. Claro. Eh, Tú compras tu suscripción del Netflix, pero no es lo que pagas de suscripción. Además, pagas todo el tiempo que pasas frente a esa pantalla que no te está redituando nada. Entonces, el crédito lo puedes usar para eso o lo puedes usar como Cristian lo ha hecho, ¿no? Para poner un negocio que te va a estar generando más dinero que lo que tienes que ir pagando del crédito. Por ejemplo, uno de mis créditos que más usaba, ¿no? Era la tarjeta de crédito con la que pagaba la mensualidad de mi primer taxi. Entonces, yo usaba ese dinero para financiar eso y me estaba generando un cashback automático. Entonces me estaba poniendo más dinero en mi bolsillo por usar esa tarjeta de crédito. Que si bien funciona de las dos partes, aquí lo que tienes que tener en mente es que depende de ti. ¿Cómo vas a usar ese instrumento que te proporciona el banco a tu favor para que te genere más dinero o en tu contra y te quite dinero? Exactamente. O por ejemplo también, bueno, dijiste el tema de los videojuegos y me encantó, porque en lo que estabas hablando se me ocurrió una forma de transformar los videojuegos en un activo. Si bien es muy cierto lo que dijo, los videojuegos son pasivo al cuadrado porque inviertes no solamente el juego y el tiempo que estás ahí, también inviertes en que pues, tienes que pagar la suscripción para jugar en línea. Tienes que pagar la consola para usar ese videojuego. Entonces, una cosa lleva a la otra y ahora no es al cuadrado, es ahora al cubo o a la cuarta potencia. Entonces, pero una forma incluso de convertir tus videojuegos en un activo, que es lo que yo hice, por ejemplo, durante la pandemia. Yo en pandemia era streamer. Entonces, una forma en la que yo convertí mis videojuegos en este activo es, pues, ok, si yo disfruto mucho estar jugando videojuegos, estar pasando el tiempo jugando ahí en la pantalla, pues entonces mejor ahora lo streameo. Y eso me trajo muchos beneficios también. Como cuáles fueron, tuve que aprender a utilizar softwares de grabación, softwares de transmisión, saber cómo editar estas transmisiones en vivo. O sea, que estoy jugando al mismo tiempo que salgan las cositas y que salga la escena y que salga esto padre y que me donan y que salga el monito ahí bailando y los sonidos. Entonces eso me trajo conocimiento que, por ejemplo, ahorita en este momento estoy aplicando. Al hacer este podcast y al editar estos videos, pues este conocimiento es algo que yo adquirí desde entonces. Este micrófono con el que estamos grabando fue un objeto que tuve que adquirir para poder hacer muchísimo mejor mi trabajo y que actualmente me está sirviendo para hacer este tipo de contenidos. Y sobre todo, pues vaya, como tal, streamear, pues yo formaba una comunidad de seguidores y pues evidentemente también ganaba dinero por las transmisiones que hacía y pues por el dinero que me estaban donando, por así decirlo, en estas transmisiones. Entonces esta es la magia también de hacer, de pensar, como les habíamos dicho en el episodio pasado, nunca digas esto es demasiado para mí o es muy caro para mí o simplemente no es para mí, no lo puedo conseguir, porque eso te va a bloquear tu mente. Mejor di cómo puedo hacer que esto me traiga muchos beneficios a mi vida. Yo convertí un activo que estaba un activo al cubo, lo convertí en un, perdón, yo convertí un pasivo al cubo y lo convertí en un activo para mí. Actualmente ya no streameo como antes, pero fue una experiencia que para mí me trajo muchos beneficios. Cuéntanos una de tus experiencias en la cuales tú tenías un pasivo en tu vida y de repente empezaste a pensar, bueno, ¿cómo puedo generar más dinero? Y dijiste, pues este pasivo lo convertiré en mi activo.
Pues se me vienen a la mente mis ejemplos que pongo en todos los videos, ¿no? El coche que compré, el primer Attitude, que lo convertí en taxi, ¿no? Allá en el 2008. El que les conté hace rato, ¿no? De que con mi renta logré transformarlo en que me diera más dinero. ¿Qué otra cosa podría ser? Eh, yo considero de pronto que el trabajo puede ser un pasivo. Ok. Y yo sé que de pronto pongo ejemplos un poco raros, pero ¿por qué lo digo? Porque a veces nosotros podríamos, o al menos cuando aprendes a hacer que tu tiempo valga muchísimo dinero, el trabajo normalmente te intercambia tiempo por dinero, pero a una tasa muy baja, ¿no? Entonces yo de pronto decía, bueno, el estar en la oficina, el tener un trabajo de 8 a 3, me está quitando tiempo que yo podría estar monetizando de otra manera. Pero lo interesante es que, por ejemplo, al tener un libro y al decirles a mis compañeros que lo tengo y que soy experto en finanzas y todo lo que yo hago, me ha traído inversiones, me ha traído negocios, me ha traído asesorías, o sea, clientes de asesorías financieras, que son los godines promedio, ¿no? Que trabajan alrededor mío. Y entonces digo, ok, o sea, finalmente, si me pagan por ir, yo podría quizá ganar más dinero haciendo otra cosa, pero aparte de eso, genero más negocios, genero más entradas de dinero, nuevos clientes de las personas que ya están ahí a mi alrededor. Entonces, quizás eso es un ejemplo, pues, que normalmente ningún financiero te daría, pero que digo, bueno, pues transformo este tiempo que ya estoy aquí, que de todas maneras me van a pagar, pero lo multiplico. O sea, hago que eso me genere mucho más gracias a todas las habilidades y a todo el trabajo que he hecho para pues tener el libro, para educarme financieramente, para entender el juego del dinero y ponerlo a disposición de otros. Así es, y mencionaste lo del trabajo, y a mí se me vino la idea de, de- de suponiendo que tu trabajo o tu escuela quede muy lejos de tu casa. Y a mí me pasó, pues, yo para irme a la universidad yo me hacía una hora de ida, una hora de vuelta, serán 2 horas de mi tiempo que perdía. 2 horas que yo pude haber aprovechado para hacer un nuevo negocio, para dormir, para comer, para hacer ejercicio, y yo lo desperdiciaba en tráfico, y más aquí en la Ciudad de México. Entonces, una forma como es que yo insisto, siempre vean el lado bueno de las cosas, siempre vean las oportunidades, de verdad las oportunidades les llegan a todos, te las ponen aquí en la cara, pero hay que saber identificarlas, hay que saber usarlas. Por ejemplo, si yo me hacía una hora de mi perdía una hora de mi casa a la escuela y de la escuela de regreso, pues meto mi coche de Uber y Uber me permite planificar rutas. Entonces me pongo una ruta de dirección a la universidad y al menos estoy conduciendo hacia allá, pero estoy generando una ganancia llevando a alguien. O si dices, es que es muy peligroso, yo no quiero subir gente desconocida. Bueno, hay portales. En mi universidad, por ejemplo, hay una página de Facebook y yo ahí ponía, oye, pues yo vivo en tal lado y la universidad está hasta acá. ¿Quién vive por esta zona? Que sufra lo mismo que yo. Pongámonos de acuerdo y yo te llevo. Vámonos los dos. Ganabas amistades, por ejemplo, y dinero también. Entonces es una forma de ver las oportunidades que se te ofrecen. Estos podcasts, por ejemplo, nosotros lo estamos diseñando justo de 40 minutos, 45 minutos o casi una hora. En mi experiencia de que yo me estoy perdiendo una hora en el tráfico ahí nada más, ahí sentadote, aburrido, estresado por el tráfico, bueno, pues mejor aprovecho el tiempo y me pongo a escuchar un podcast de finanzas que me va a enseñar a mejorar mis finanzas, incluso alguno que otro consejo financiero o estrategia en negocios que puedo aplicar en mi vida. Otro ejemplo, otra cosa que se me viene a la mente de la distancia de trabajo. Dices, bueno, no tengo coche, pero sí tengo que irme hasta allá, hasta el trabajo, y me hago hora y media en transporte público. Entonces, conmigo no aplica meter mi coche al Uber, pues no tengo. Pero entonces, ¿qué puedes hacer? Si estás consciente que pierdes mucho tiempo en el trayecto de casa a tu trabajo y viceversa,
Entonces empieza a idear una forma de ahorrar ese tiempo. Entonces múdate cerca de tu trabajo. Lo ideal es que estés caminando a tu trabajo. Te va a beneficiar en tu salud caminar. Pero al hacer este pensamiento, ok, me mudo, ¿qué tengo que hacer para mudarme? Entonces vas a empezar a pensar e investigar departamentos aledaños a tu trabajo, formas de generar el ingreso para la renta de este departamento. Si ahorita les estamos diciendo que una de las fórmulas para tener finanzas personales sanas es que generes activos que compren tus pasivos, pues entonces vas a pensar una forma de crear un negocio o un activo que te permita pagar la renta que te queda cerca de tu trabajo. Y así ganas muchísimo, ganas vivir cerca de tu trabajo, por ende pues, pierdes menos tiempo, duermes más, comes mejor, haces ejercicio, haces más negocios porque tienes más tiempo para hacer más negocios o meterle más tiempo al negocio que estás haciendo. En este caso, por ejemplo, yo desde hace mucho tiempo tenía la idea esta de hacer contenido de finanzas personales, pero pues que como estaba en la universidad, pues dicen, no, luego. Pero pues no, o sea, el punto es hacerlo ya. Si esto hubiéramos hecho, si yo antes, Josué les puede decir, se los puede confirmar. Hace algún tiempo yo fui a una de las conferencias de Josué y le dije, oye, es que yo tengo una idea de negocio que nos va a beneficiar a ambos, pero luego te la cuento, luego te la cuento. Y Josué, ok, literal. Y me dijo, sí, luego lo hablamos. Y nunca lo contacté, nunca le volví a llamar, nunca le escribí. Hasta que un día dije, bueno, ya, y un día pasaron fácil 4 meses. Y dije, pues ya, o sea, ¿qué pierdo diciéndole? Entonces, literal, le llamé por teléfono, oye, te quiero contar esto, hay que vernos. Y él me dijo, va, ¿qué crees? Te invito a una sesión de juegos tipo Cashflow. Y ahí lo platicamos. Yo me divertí, le platiqué mi idea y así es como nació este podcast. Entonces, aprovechen todas las oportunidades que siempre se les vienen a la mente. Y otro de los activos y pasivos que son en el mismo son las casas. ¿Cómo tú definirías eso de una casa? Pues efectivamente, las casas, como ya bien lo dijimos, depende cómo lo utilices tú. O sea, si tú compras una casa y la pones como Airbnb o la pones a rentar con un buen precio, ese activo que ya compraste, que ya adquiriste, te está dando dinero a ti. Pero si tú compras la casa o el depa y te pones a vivir en él, entonces lo que va a hacer es extraer dinero de tu bolsillo. Es el mismo bien inmueble, pero depende la perspectiva como tú lo usas. O sea, claro que mis compañeros se compraban autos en la universidad. Yo me lo compré también, pero yo lo puse a trabajar, convertí el pasivo en un activo. Lo mismo pasa con los bienes raíces. Y ahora, si nos ponemos a pensar un poquito más, que hay varias formas de bienes raíces. Por ejemplo, un amigo mío que es restaurantero me decía que tenía un local que lo estaba haciendo una cocina económica y dijo, oye, pero si yo ya tengo el local, en lugar de yo trabajarlo para que me genere dinero, se lo voy a rentar a alguien más, ya todo equipado, que esa persona lo opere y yo no le cobro una renta más alta por ese local. Entonces, hay locales comerciales, hay edificios, hay una serie de bienes raíces que tú puedes usar para extraerles una renta. De hecho, o sea, esto es un dato curioso, el negocio de McDonald's no está precisamente en la venta de hamburguesas, sino en la renta del bien raíz de sus franquiciatarios. Entonces, si tú lo ves así, o sea, expande tu mente y ve cómo ese pasivo que quizá adquiriste en un momento, lo puedes convertir en un activo. Y así como ese ejemplo de la casa, de la tarjeta, de los coches, de los videojuegos, hay muchas formas de transformar pasivos en activos. Y de hecho es un tema muy interesante que me gustaría platicar en otro episodio sobre
cómo poder financieramente comprar tu primer casa, tu primer departamento, tu primer coche, cómo son esas estrategias para justo adquirir los pasivos que deseas sin sacrificar tu vida financiera. Siento que es un tema muy, muy Sí, por interesante. supuesto. Hasta incluso en esos temas podríamos incluso traer invitados que realmente son expertos en estas áreas. Entonces ahí, por ejemplo, veríamos cómo utilizar el crédito de forma adecuada para comprar una casa, no simplemente ir al banco, pedir un préstamo y ya. Se puede, por supuesto, pero hay que ver formas de manejar ese crédito, ese préstamo, para pagar menos por la casa de lo que tendrías que pagar con un préstamo crediticio normal, obtener la casa y obtener incluso más beneficios con el banco. Entonces, pero por el momento yo creo que los vamos a dejar hasta aquí en este episodio, si no ya saben que los vamos a explayar un montón. Y yo creo que si estás en el tráfico desde una hora, ya estás por llegar a tu casa y ya vas a comerte un changuichito, vas a dormir o jugar videojuegos como nosotros. Entonces, eso es todo por el momento. Yo en Instagram me encuentro como @donaldtag. Y yo como @josemgmx. Ahí mándenos sus sugerencias, sus comentarios, qué les gustaría más ver en estos episodios. Y pues ahí nos pueden contactar. Y también no se olviden de seguir el Instagram de @losmoneygeeks. Efectivamente. Y nosotros siempre estamos subiendo historias tanto en Money Geeks como en nuestros perfiles personales para que ustedes tengan un espacio para ponernos sus dudas o temas que quisieran que platicáramos en los siguientes episodios. También cabe destacar que mi buen escritor Josué está escribiendo el newsletter de nuestro canal de Money Geeks. También suscríbanse a esa newsletter. No sé, darles cómo pueden suscribirse, cada cuándo se los vas a mandar, lo vas a publicar. Va a ser cada semana y les vamos a dejar el link en la descripción del video. Perfecto, entonces suscriben y me imagino que esa newsletter pues les llega a sus correos electrónicos. Así es. Pues ya está, ya escucharon, únanse al newsletter, conozcan más noticias financieras y consejos y estrategias. Como siempre, nunca se rindan, siempre aprendan cosas nuevas y tengan finanzas personales siempre sanas. Un gusto haber platicado con ustedes un rato y nos vemos al siguiente episodio. Hasta luego. Bye bye.